Proverbios 27. Estamos por terminar esta serie de libro de Proverbios. Vamos a leer el Proverbio capítulo 27, versículo 1. Amén. 27, capítulo 1, o sea, Proverbio capítulo 27, versículo 1. Dice así en el nombre del Señor: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Amén. Bien. El libro de Proverbios es un libro de, como ya lo hemos dicho, un libro de instrucción y consejos para el día a día, para la vida. Pero también el libro del libro de Proverbios nos prepara, o no tan solo nos prepara, sino que también nos recuerda, como dice un texto, que en medio de la vida está la muerte. Entonces nos da el Proverbios nos instruye cómo llevar una buena vida, pero también nos advierte sobre la muerte y cómo llegar a una buena muerte. Incluso en algunos pasajes habla cómo llegar a una buena vejez. Entonces, el libro de Proverbios nosotros encontramos promesas de vida y advertencia hacia la muerte, porque sería incompleto de que el libro de Proverbios hablara solamente de la vida, porque la muerte es parte de la vida, y la vida es parte de la muerte. Sin vida no hay muerte, y nuestra vida tiene que tener muerte. De eso todos lo sabemos, pero no nos gusta mencionarlo o recordarlo a cada rato. Por ejemplo, en un sentido, Proverbios a veces usa la palabra en el sentido limitado a referirse en un sentido filosófico a la vida. Por ejemplo, Proverbios 4:10 dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán los años de vida. Proverbios 3:2 dice algo parecido, dice: Porque la largura de días y de años y de paz te aumentarán. Y Proverbios 9:11 dice: Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Ya? En cambio, como contraparte a estos dichos de Proverbios 4:10, Proverbios 3:2, Proverbios 9:11, el consejo es, por ejemplo, el Proverbios 4:10: Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán los años de vida. ¿Cierto? Si yo quiero multiplicar, por así decirlo, siguiendo esta filosofía, si yo quiero multiplicar mis días, ¿qué tengo que hacer? Recibir los consejos y las razones que me están dando y aplicarlas, ¿cierto? Entonces, el caso contrario sería, la lógica contraria sería, si yo no recibo estos consejos, si yo no, en buen chileno, no pesco estos consejos, no los guardo, no los aplico, va a ocurrir lo contrario. Mis días serán acortados. Entonces también habla de la advertencia implícitamente o tácitamente, habla sobre la muerte. Si yo quiero alargar mis días y tener buenos días, tengo que recibir y escuchar el consejo de Dios. Y si no lo hago, mis días van a ser cortados. Entonces, muchos al oír la palabra vida, pensamos que en el sentido de respirar, los pulmones, el de palpitar del corazón, el de abrir los ojos, el de escuchar los sonidos, y es un fin de cosas. Esto es más bien lo que cuando nosotros referimos vida, si preguntamos a alguien, defíname qué es lo que es vivir, no sé, pues sentir, oír, ver, caminar, eso es existir. Eso va en el ámbito de existir, no de vivir. Cuando oímos la palabra muerte, pensamos en el acto de singular de morir, o sea, de dejar de movernos. En el acto físico, ¿cierto? De dejar de movernos. O sea, vida en movimiento
Muerte es cesar del movimiento, ¿cierto? Pero la palabra en Proverbios, estas palabras también tienen un sentido más amplio que nuestro uso común o moderno. Por ejemplo, muchos no entienden ni la promesa ni la advertencia. Por ejemplo, la muerte. Cuando él dice este libro de Proverbios que muchos han sido muertos por la ramera, en el capítulo 7, versículo 26, dice, muchos han sido muertos por esta mujer ramera que lo vimos. Alguien dirá, pues yo conozco a un hombre que fornica mucho, es muy adúltero y él no muere. Entonces, ¿cómo dice que aquí muere la persona que fornica o adultera mucho o miente mucho y usted coloque el pecado que quiere hacer o que vive una vida fuera de los parámetros de Dios? Es que nosotros estamos pensando en el acto físico, ¿cierto? Solamente en el acto físico. O al revés, o decir la sabiduría. Todos los que me aborrecen aman la muerte. La sabiduría de parte de Dios dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Pero no vemos a ninguno hablando de afuera, hablando de muerte todo el día. Es más, hay algunos que no quieren morir, y algunos que se cuidan, y hay otros que cuidan a los demás, hay otros que entonces no, pero rechazan la sabiduría de Dios, pero aman su vida, entre comillas. O, o dice, pues conozco a muchos que han rechazado la sabiduría y no murieron. Por ejemplo, la vida y así un sinfín de cosas. Pero el libro de Proverbios habla de la vida un poco más allá de la vida de movimiento, e incluso más allá de la vida de existir, sino de vivir en plenitud y con sabiduría la vida que nosotros tenemos. Porque nosotros debemos entender que estando sin Cristo no tenemos vida. Es más, cuando Cristo llegó a nosotros pasamos de muerte a vida. Recién cuando Cristo vino a nosotros pasamos a tener vida en nuestra vida. Entonces, por ende, sin Cristo no tenemos vida. Entonces, va más allá del ser, del estar, o sea, del existir, del moverse, del hacer algo, de tener un propósito, de lograr grandes metas, porque actualmente la mayoría que han logrado grandes metas no han sido gente que cree en Dios. Entonces, ese es un propósito de la vida, en Cristo no. Que puede llegar alguien a hacerlo, sí, pero no es el propósito en sí mismo. La vida en Cristo va más allá de tener un legado o dejar un legado aquí en la tierra. Incluso un predicador acuñó la siguiente frase: predica, muere y sea olvidado. Porque para nosotros el vivir es Cristo. Entonces el que tiene que sobresalir en nosotros y por nosotros es Cristo, no nuestro legado. No lo que nosotros hacemos, es Cristo lo que nosotros debemos decir. Nosotros somos el mensajero, somos los mensajeros, pero lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Y es el que tiene que prevalecer y tiene que resaltar. Ahora, para hacer un resumen, la vida, en el sentido material y en el sentido social. En el sentido personal, por ejemplo, bienestar mental, en el cuerpo, en el sentido moral y espiritual, cuando la vida se refiere a la comunión del hombre con Dios, podemos abarcar todos esos ámbitos de la vida. Y de la muerte, en el sentido de perder una vida verdadera o perder una vida en abundancia, en el sentido de una vida de calidad un poco inferior a lo que se puede lograr estando en Cristo. Entonces vamos a ver y analizar y ver lo que nos presenta el libro de Proverbios referente a la vida y a la muerte. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por esta hora, estos minutos que usted nos permite poder reflexionar en tu presencia, mi Dios amado. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser sensatos, mi Dios amado,
como el pasaje que leímos, a no jactarnos del día de mañana, porque el día de mañana no nos pertenece y en el día de mañana, en medio, al principio o al final, puede estar la muerte, que es parte también de nuestra vida. Ayúdanos a jactarnos, sino a ser mesurados en ti. Ayúdanos para ser que en esta hora, que tu palabra sea edificando nuestra vida y glorificando tu santo nombre en medio de nosotros. Te lo pedimos y rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, en el sentido material y social, la vida significa el gozo que uno siente cuando alguien de una autoridad le da el visto bueno a nosotros. Por ejemplo, aunque muchas veces nosotros trabajamos no para adquirir ese reconocimiento, pero es bueno y es agradable, nos sentimos bien cuando estamos haciendo nuestro trabajo y llega nuestro jefe y nos dice, Sabí, Isaac, Yamín, estás haciendo el trabajo muy bien, te felicito, tengo gran confianza en ti, puedo descansar que tú te mandas a hacer una tarea y tú haces el trabajo correctamente. Eso, por lo menos para mí, es un halago que cuando trabajo no lo busco, pero se siente bien. Y sobre todo si viene después de una recompensa económica, o sea, un ascenso o algo así. Pero el gozo de tener una vida, de que cuando una autoridad mayor a alguien nos dice que estamos haciendo un buen trabajo, es bueno. Y Proverbio lo recalca de la siguiente manera: en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como una nube de lluvia tardía. O sea, la benevolencia en favor del rey sobre alguien, sobre un plebeyo, ese plebeyo se siente genial. Entonces, este proverbio, el proverbio 16:15, puede aplicarse a gente, además de un rey, a los padres, como dijimos, a los jefes de trabajo, a los profesores de la escuela, a un anciano sobre un joven, o también los profesores de la escuela dominical hacia la congregación, o los pastores hacia la congregación, de cómo también relacionarnos y dar la aprobación y darnos cuenta de que en la vida de aquella persona hay que rescatarla y hay que reconocerla, porque ha hecho una buena función, ha cambiado, por lo menos cuando siempre se felicitan a los que cambian, cuando son desordenados y pasan a ser tranquilos, pero también a aquellas personas que son tranquilas por naturaleza, también reforzarle y agradecerle eso, porque es un problema menos. Entonces, nosotros debemos ver la vida en una materia social donde el proverbista nos invita, la palabra de Dios también nos invita, y sobre todo cuando Pablo habla a la iglesia, le dice, ustedes amos, traten bien a sus esclavos. O sea, nosotros debemos de reflejar ese bienestar social o material en la vida de los demás. De que no somos ente muerto que vamos a trabajar y todos se quejan, pucha, ya el lunes vamos a ir a trabajar, es martes y miércoles, y trabajan, van y trabajan, no. Y no hay vida en lo que hacen, no disfrutan lo que hacen, aunque no les guste, pero es lo que hay. Entonces, fome es trabajar en un lugar donde no tienes ganas de trabajar. Es fome ver a un compañero de trabajo que pasan 7 horas con la cara larga, amargado, siempre alegando, siempre discutiendo en todo. Y es desagradable estar en un lugar así. Pero en un lugar donde hay vida, donde hay ambiente, donde hay buen ánimo, sobre todo si hay hijo de Dios, y en algunos lugares me ha tocado ver que lo que mayor reclaman eran hijos o eran cristianos, donde alegaban por todo, pero dejaban mucho que desear su trabajo y su desempeño, pero ellos alegaban por todo. El cristiano no, el cristiano tiene que ver y notarse la vida cristiana, material y social, en medio donde se desenvuelve, en medio donde están, en medio y notar esa diferencia, de que en su vida hay vida. Proverbios 15:27 dice, alborota su casa el codicioso. O la reina, el lenguaje actual, la palabra alborota la cambia por perturba.
y diría, perturba su casa el codicioso, más el que aborrece al que aborrece el soborno vivirá. Muchas veces para alcanzar ese sueño anhelado recurrimos a prácticas que no son tan deseables. En el sentido personal, para ir rápidamente avanzando en esta predicación, que llevamos en la mitad del tiempo, en el sentido personal, cuando hablamos de vida, en el sentido de bienestar de nuestro cuerpo y de nuestra muerte, de nuestra mente, Proverbio también nos dice, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Dame un segundo. Dice, ya. Y Proverbios 3:2 dice, porque largura de días y de años y de paz te aumentarán. Cuando, cuando habla, y fijémonos aquí el tema de la bendición para adentro y para afuera, ya sea algo vital para el hombre entero, para el alma, cuando habla del Antiguo Testamento, la bendición que nos da el Señor en un sentido personal, no tan solo es algo para afuera, que podamos aparentar un bienestar, sino que es algo más interior y será vida a tu alma. Primeramente, nuestra alma viene a tener vida en un aspecto personal de nosotros, viene a tener vida en nuestra alma y gracia a tu cuello, y eso va a florecer hacia afuera, porque largura de días y de años y de paz te aumentarán. Largura de días está a tu mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Cuando la vida de Cristo viene a nosotros, viene en conjunto con la sabiduría y con el Espíritu Santo en nosotros, primero empieza a restaurar nuestra alma. Contrariamente, cuando vemos, y hay quiebres, cuando vemos quiebres en los cristianos, que por fuera se ven súper bien y que están como que están alcanzando todos sus proyectos, están alcanzando todas sus metas y disfrutan y viajan y tienen buen pasar, es eso, que están mostrando algo hacia afuera para tratar de sostener su deterioro internamente. Porque no están viviendo un evangelio de vivir a Cristo primeramente. Y eso va en la sanación interior. Va cuando Cristo y nosotros le entregamos, cuando Cristo viene en nosotros y nosotros le entregamos a Cristo todo nuestro ser, todas nuestras áreas y luchamos para ello. No quiere decir que nunca más vamos a luchar, sino que vamos a tener problemas, vamos a enfrentar dificultades, pero hay un sentido en el cual nosotros luchamos y le entregamos nuestra lucha a Dios. Pero nosotros también luchamos, nos esforzamos ¿para qué? Para que el pecado no nos adueñe de nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros ya somos libres del pecado, pero el pecado sí nos hace lucha. Ya no somos esclavos del pecado, que el pecado hablaba y nosotros obedecíamos a ciegas. No, ahora lo resistimos, luchamos. Y esa es la lucha que tenemos. Antes ni siquiera le sentíamos, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, ni siquiera le razonábamos lo que el pecado nos estaba diciendo, sino que él hablaba y nosotros obedecíamos. Hoy el pecado puede hablarnos, pero podemos luchar. Y ahí está la diferencia, en el cual nosotros tenemos que luchar. Si estamos luchando, quiere decir que la vida de Cristo está influyendo en nosotros. Si ya dejamos de luchar, quiere decir que la vida de Cristo ya no está influyendo en nosotros. Y cuando dejamos de luchar o creemos que estamos luchando, pero no estamos llevando a cabo ninguna lucha, y llegamos en un momento de decir, no, yo estoy bien espiritualmente. Cuando razonamos y pensamos y decimos eso, que estamos bien espiritualmente, quiere decir que ese es el inicio de nuestro fin. Siempre cuando yo hablo con alguien y me dice, no, yo sé que yo estoy bien espiritualmente, me siento en un momento estable,
Desde ahí empieza el debate. Porque nosotros ciertamente nunca vamos a estar bien espiritualmente. Porque siempre vamos a estar peleando, vamos a estar luchando con nuestra carnalidad. El pecado ya no nos domina, pero sí nos hace opresión, sí nos aprieta, sí nos ataca. Entonces, como el pecado siempre nos va a atacar, nunca vamos a estar en un nivel como, no sé que ya estoy bien, estoy como relajado espiritualmente. Llegué a una base donde me siento cómodo espiritualmente. Y de ahí ya empieza el fin. Y un cristiano que piensa que está bien, como que llegó a un punto de descanso, quiere decir que ha perdido su sentido de luchar contra el pecado. Y está adormecido y está abriendo la puerta hacia qué. Si ya no está actuando la vida dentro de, ¿qué es lo que empieza a actuar? La muerte. Si cuando la luz deja de alumbrar, ¿qué es lo que empieza a actuar? La oscuridad. La oscuridad no tiene fuerza por la luz, más fuerza que la luz. Mientras la luz tenga la misma potencia, la oscuridad no puede luchar, pero no va a prevalecer. Pero si la luz deja de alumbrar, la oscuridad automáticamente va a empezar a ganar terreno. Y eso es algo totalmente, eh, no sé si práctico, por así decirlo, o automático. Proverbios 5:23 dice, Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Proverbios 23:13-14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás de su alma del Seol. Proverbio 8:36 dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, para ir más o menos en conclusión y cerrando, porque pasa rápido la hora, pasa bien rápido. Ya llevamos 22 minutos. Para ir ya concluyendo, así como Moisés retó a los israelitas en el tiempo antiguo, nosotros también tenemos que escuchar el mismo reto y la misma llamada de atención. Israel le dijo al pueblo, dijo, a los cielos y a las tierras llamo como testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas, tú y tu descendencia. El simple hecho de estar aquí en la iglesia no es garantía de que nosotros seamos cristianos que vive la cristiandad. De hecho, venimos a la iglesia para recibir el consejo de cómo vivir nuestra cristiandad y llevarlo por práctica. Y como hemos dicho varias veces, el libro de Proverbios es un libro de consejos, no de profecía. Entonces, usted es libre de escuchar y también es libre de aplicar los consejos. Y si lo aplica, va a tener su recompensa. Y si no lo aplica, va a tener otra recompensa negativa. Entonces, el libro de Proverbios nos recuerda que muchos existen, pero no viven. Y ese es el gran problema, hoy, creo yo, hoy de la cristiandad. Cree que viven, o sea, cree que existen, pero no viven. Porque sintieron una emoción, porque sintieron esto otro, pero no viven. Que la muerte pueda comenzar a una hora en este lado de la tumba, cuando el hombre sigue en un estado de vida inferior de pecado y de rebeldía contra su creador. Están viviendo una muerte en un estilo zombie. Están viviendo un modo zombie. Están, pero están muertos en vida. Pero como sienten cositas aún, no quiero hacer una analogía ni tampoco una apologética con los zombies, pero que los zombies se mueven, sí, pero reaccionan a sentidos, a ruidos, a movimientos, a estímulos.
Los zombies mueven, se reaccionan a estímulos. Así igualmente hoy hay muchos cristianos que se reúnen, pero simplemente se mueven y reaccionan a estímulos. Pero no hay vida en ello, porque si uno le saca esos estímulos, ya no hay vida. Ya no hay nada que los satisfaga y no hay nada que los mueva a sentir eso tan especial que ellos sentían. Para decirlo de una forma, como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Jesús le dijo a Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El texto que siempre recitamos en las calles dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierdan, mas tenga vida y vida eterna. ¿A quién hace esa llamada, esa invitación? A gente que está viva, pero no tienen una verdadera vida, no tienen una vida correcta. Y en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros debemos cada día buscar la vida en Cristo Jesús. El simple hecho de estar aquí reunidos, mis hermanos, no nos acredita o nos hace fehaciente de ser nosotros tenemos vida, sino que es una comprobación de estar aquí que nosotros necesitamos de esa vida en nuestra vida, cada día. Porque la voz del pecado es más seductora para muchos que la voz de venir a los medios de gracia. Y para prueba, un botón. Estamos en un servicio de oración y vemos que no todos vienen, pero si fuese otro evento de otra característica, sí vendrían. Y eso yo lo voy a comprobar el día sábado, porque vamos a tener visita. Entonces, pero lamentablemente los servicios de oración son cada vez más escasos en las iglesias y las iglesias que mantienen el servicio de oración son cada vez más escuálidos en cuanto a cantidad. Pero la gracia de la oración, la gracia de la oración no va en la cantidad, sino que va en la perseverancia y en la constancia. Si nosotros podemos ver a través de la Biblia y a través de la historia de la cristiandad de estos 2000 años, todos los hombres o mujeres o iglesias que vieron el favor de Dios a través de la oración fue gracias a la constancia y a la perseverancia. Por eso el Señor nos dejó el pasaje de esta viuda insistente, de esta viuda casi impertinente, casi mal educada, que molestaba a ese juez para que le hiciera justicia. Y a causa de su perseverancia e insistencia, este juez, que dice la Escritura que no temía a Dios ni a hombre, le hizo justicia. Así igualmente nosotros, mis hermanos, cuando vamos a buscar de la vida, uno de los medios de gracia en el cual Dios nos da vida a través de su iglesia, de su Espíritu Santo, es a través de la oración. Así que mientras tengamos un culto en este lugar, el servicio de oración va a seguir abierto y permanente para con nuestro Dios. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. El mensaje es claro, la invitación es clara, mis hermanos. En medio de la vida está la muerte. Busquemos la vida en Cristo, en el cual es vida en nuestra vida. Amén. Pongámonos de pies y oremos a nuestro Dios. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios amado, en esta hora, en el cual nos permite, Padre Celestial, poder estar aquí reunidos, mi Dios amado, para poder orar, clamar ante ti, Padre Celestial, y también para escuchar el consejo de tu palabra. Dios eterno, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque usted nos advierte, nos habla, Padre Celestial, de temas tan esenciales
Padre Celestial, que son tan cruciales en nuestra vida, mi Dios amado, que es la vida y la muerte. Son cosas, Padre Celestial, que son de suma importancia. Cada una de ellas, mi Dios amado, marca un hito. En una familia, un nacimiento, marca un hito sin precedentes, mi Dios amado, donde todo cambia, Padre Celestial, donde llega alegría, felicidad, donde los proyectos se empiezan a replantear o a reforzar, mi Dios amado, pero todo cambia con el nacimiento y también con la partida, todo cambia. Para la persona, hasta ahí llegó su proyecto de vida. Para los familiares, se fue alguien que a lo mejor querían y van a extrañar muchísimo. Son dos factores, Padre Celestial, que marcan indudablemente en todo el ámbito de nuestra vida. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir una vida con sabiduría, o con una vida con entendimiento, conforme a tu palabra, mi Señor, conforme a lo que usted pide y desea, mi Dios eterno. Ayúdanos, Padre Celestial, a buscar tu vida en nosotros. Como dice tu palabra, Padre mi Dios amado, y como dicen muchos predicadores, también me sumo. Ayúdanos a ver con tus ojos, ayúdanos a pensar como tú piensas, ayúdanos a extender la mano como tú la extenderías, ayúdanos a caminar como tú caminaría, ayúdanos a razonar, mi Dios amado, como tú razonas. En otro sentido, ayúdanos a vivir tu vida en nuestra vida. Padre Celestial, te lo rogamos a través de Jesús. Amén y amén.